nombre es Sandra de Oliveira y soy la directora médica de Venus Concept, pero hay una cosa que me gustaría decir, y es que yo me enamoré de determinados equipos antes de empezar a ser directora médica, ¿no? Uno de los primeros equipos con el que empecé a trabajar fue precisamente con el Venus Legacy, y cuando se incorporó Venus Viva a España, pues fui una de las primeras que empezó a trabajar con el Viva. Y tengo que decir que para mí ha sido una herramienta muy importante en la consulta. ¿Por qué? Pues porque con un solo equipo puedo tratar un montón de cosas. Lo que pasa que lo que sí yo siempre digo es que lo importante es la sinergia de las técnicas. Es decir, yo combino muchísimo los tratamientos. Tanto la radiofrecuencia fraccionada, que la combino con la radiofrecuencia multipolar haciendo protocolo, entre medias muchas veces meto la luz pulsada o al final. Hay veces que lo que hago es preparar la piel antes de hacer una radiofrecuencia fraccionada, sobre todo en pieles que están muy deshidratadas, para luego ya hacer una radiofrecuencia fraccionada, y al final le digo al paciente que después de obtener una mejoría global de la piel, pues entonces ya luego vamos a tratar a un detalle como puede ser una pérdida de volumen, lograr un mayor efecto tensor, porque obviamente dependiendo del grado de flacidez que por ejemplo el paciente tenga, pues hay veces que con una radiofrecuencia fraccionada no va a ser suficiente, sino que luego hay que complementarlo con algo. Entonces es muy importante cuando nosotros le damos una expectativa a los pacientes de qué pueden conseguir con una radiofrecuencia fraccionada, hay que darles una expectativa muy objetiva, es decir, puedes mejorar una arruga fina, puedes mejorar una rosácea, puedes mejorar unas manchas, puedes mejorar unas arrugas, pero luego hay determinadas cosas que dependiendo del grado de envejecimiento vamos a mejorar, pero no vamos a rematar, y a lo mejor no es el objetivo o la expectativa que el paciente tenía, y entonces tenemos que decirle que cuando terminemos con ese tratamiento deberemos complementarlo con algo más, y eso se basa sobre todo en hacer un buen diagnóstico cuando tenemos al paciente delante, y obviamente también conocer bien el equipo para saber hasta dónde podemos llegar con ese equipo, ¿no? Entonces por eso os pongo aquí que el rejuvenecimiento siempre o casi siempre en combinación. Es verdad que, por ejemplo, cuando tenemos una paciente relativamente joven, que lo que tiene es un poro abierto, tiene pequeñas arrugas, tiene muy poquita flacidez, pues posiblemente con una radiofrecuencia nada fraccionada vayamos a tener suficiente, pero luego si tenemos unos grados de envejecimiento mayor, pues obviamente lo vamos a tener que complementar. Es decir, que en un envejecimiento cutáneo, dependiendo del grado en el que nosotros estemos, pues nos vamos a encontrar con muchos signos, nos vamos a encontrar con arrugas finas, nos vamos a encontrar con manchas, nos vamos a encontrar con una elastosis, con la aparición de determinadas telangiectasias, los poros abiertos, las arrugas, la flacidez. Entonces, prácticamente todo esto lo podemos tratar de inicio con una radiofrecuencia fraccionada, pero obviamente, por ejemplo, en una piel que está manchada como esta o este tipo de manchas, la radiofrecuencia fraccionada la va a mejorar, pero obviamente no va a eliminar todas esas manchas. Entonces tendremos que combinarlo o bien con un peeling si no tenemos una luz pulsada, o bien combinarlo con una luz pulsada, ¿no? Y lo mismo con unas arrugas. Este código de barras, por ejemplo, nos va a mejorar mucho con la radiofrecuencia nanofraccionada, pero si nosotros no le damos un poquito más de consistencia a este labio, no hacemos un perfilado labial o una hidratación labial con un ácido hialurónico, pues el resultado se nos va a quedar corto. Entonces, bueno, pues la expectativa que le tenemos que dar al paciente es con la radiofrecuencia nanofraccionada vas a mejorar, pero el ideal es luego complementarlo con algún otro tratamiento, ¿no? El problema que nos encontramos muchas veces es que al final, pues claro, los pacientes dicen, claro, pues que es mucho dinero, ¿no? Es que es la radiofrecuencia por un lado, más luego los rellenos. Entonces ahí es donde tenemos que seleccionar bien, dependiendo también del presupuesto que tenga ese paciente, pues qué tratamiento es el más idóneo y el más rentable para esa persona. Bueno, la radiofrecuencia nanofraccionada, algunos que ya lo tenéis, ya sabéis en qué consiste. Es un tratamiento que se basa en hacer una ablación y una coagulación, obteniendo algo muy importante a nivel profundo, que es ese calor dermal que nos va a ayudar también a sintetizar ese colágeno.
Es un tratamiento que se utiliza para rejuvenecimiento facial, aunque tiene otras muchas indicaciones que lo veremos más adelante. Se realizan entre 3-4 tratamientos, aunque es verdad que eso es prácticamente el mínimo, 3 tratamientos, ¿no? Porque si nos encontramos, por ejemplo, con unas estrías o con unas marcas de acné o con un grado de envejecimiento bastante importante, pues lo suyo es hacer alguna sesión más. Yo normalmente cuando hablo de marcas de acné, sobre todo si son profundas o unas estrías, siempre hablo de un mínimo de 6. Aunque es verdad que yo a la hora de hablar de una estría y decirle qué expectativa puede conseguir, es cierto que no todos los tejidos responden igual. Entonces yo normalmente siempre les digo que una estría, yo hago 3 tratamientos para ver qué respuesta obtenemos. Y es verdad que hay pacientes que la respuesta es muy pobre. Y es muy pobre. Yo he trabajado con CO2, hay una clínica en la que trabajo con un ICON y trabajo con la radiofrecuencia nanofraccionada, y hay veces que el paciente, la respuesta es muy pobre, tanto en estrías anchas como en estrías blancas. ¿Por qué? Pues muchas veces depende de factores que ni siquiera nosotros mismos sabemos, que es la respuesta de ese propio paciente a los tratamientos. Entonces yo normalmente cuando propongo un tratamiento de estrías siempre les digo, vamos a hacer 3 sesiones de prueba. Lo normal es que mejores, pero yo no te voy a programar un tratamiento de 6 sesiones, que sería lo mínimo en una estría, o 9, si realmente con 3 sesiones tu resultado es nulo. Entonces hacemos una foto de antes y después y luego ya vemos el resultado que ese paciente ha obtenido y si le podemos recomendar realmente el continuar con el tratamiento, que él continuará encantado en caso de que haya visto respuesta. La ventaja de Venus Viva con respecto a otros tratamientos, como por ejemplo CO2, yo he trabajado mucho tiempo con CO2, pues es que bueno, el periodo de inactividad es mucho más corto. Normalmente en un CO2, para tener buenos resultados, hay que ser también cañero, y claro, el post siempre, el downtime es largo, entre 7-10 días, y eso a los pacientes les incomoda, sobre todo no cuando tratamos una estría, pero sí cuando hacemos un rejuvenecimiento facial, ¿no? Es verdad que con el Viva, dependiendo de lo agresivos que seamos con el tratamiento, también es verdad que ese downtime puede ser un poquito mayor. Hay tratamientos en los que realmente no queda más remedio que ser más agresivo, por ejemplo en unas marcas de acné. O sea, ahí hay que darle caña y el paciente solo tiene que saber, ¿vale? Entonces, bueno, el tratamiento lo que hace, el equipo lo que hace es, en superficie va a crear una ablación a través de 160 micropines, que son pequeñas microagujitas que tiene el tip, que es un tip para cada paciente, y en superficie provoca lo que llamamos la ablación, que es una vaporización del tejido. Es decir, lo que va a hacer es pasar en esa vaporización del estado líquido al estado gaseoso, que nos permite trabajar con más ablación, porque son 2 términos que nosotros luego con los parámetros podemos manejar, hacer más ablación o hacer más coagulación. Bueno, pues con la ablación podemos trabajar todo lo que está en superficie, podemos trabajar manchas, podemos trabajar la rosácea, podemos trabajar piel envejecida, pues podemos trabajar las arrugas, las marcas de acné, las estrías. Si luego nosotros tenemos un componente de flacidez importante, pues lógicamente tenemos que trabajar también con más intensidad la coagulación. ¿Qué es? Pues es una desnaturalización de las proteínas que se dañan a altas temperaturas, se destruyen las proteínas antiguas y lo que hace es regenerar otras proteínas nuevas. O sea, provoca una muerte celular para regenerar unas nuevas proteínas. Con lo cual ahí, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que la piel sea más firme y por lo tanto un rejuvenecimiento. Al final, la energía total que nosotros vamos a entregar a un tratamiento va a depender de estos 2 factores, tanto de la ablación como de la coagulación. Estos son los efectos biológicos termales que va a producir lógicamente el calor. Un calor entre 40 y 60 grados lo único que va a hacer son pequeños daños leves. Normalmente esto se refiere más bien también cuando trabajamos con una radiofrecuencia, que yo en este caso trabajo con una radiofrecuencia multipolar, que bueno, manteniendo la temperatura entre 41 y 42, estimulamos ese colágeno. Con la coagulación lo que hacemos es a 60-90 grados provocar un daño irreversible y por lo tanto la desnaturalización de esa proteína y generación de otra nueva.
por lo tanto conseguimos reducir la flacidez y con la ablación, que es a una temperatura mayor de 100 grados, provocamos un daño irreversible en la superficie, es decir, esa vaporización de tejido que nosotros pretendemos conseguir. Por lo tanto, el efecto metabólico que nosotros vamos a obtener es un nuevo revestimiento de la piel. Bueno, esto es una comparativa de la ablación-coagulación y el calor dermal que resulta después de hacer los diferentes tratamientos. Nosotros nos encontraríamos en una radiofrecuencia ablativa, en la cual vamos a tener una ablación importante, vamos a tener coagulación, pero vamos a tener un calor dermal bastante mayor que cualquiera de los otros tratamientos. Por ejemplo, uno de los tratamientos que se usa mucho o que hemos usado mucho todos, el láser CO2, hace una ablación, hace una coagulación, pero el calor dermal que genera es muy pequeño. Lo mismo le pasa al láser Evion Glass y a la radiofrecuencia fraccionada intradérmica. Aquí nos encontraríamos más bien con los equipos no ablativos tipo ICON, en el cual bueno, pues hay una ablación, hay una coagulación, pero el calor dermal va a ser menor que en una radiofrecuencia ablativa. La densidad de la corriente, es decir, los pines, los 160 micropines, se apoyan realmente en la dermis, no hace falta hacer una gran presión, pero la parte superficial es la que menos conduce la corriente. Una vez que penetra en la epidermis, ahí ya el tejido va a ser mucho mejor conductor. Estos son los tips de tratamiento. Con un tip tenéis aproximadamente para unos 3 tratamientos en caso de hacer solamente lo que es un facial. Si se hace un facial más cuello, pues nos durará menos. Tiene aproximadamente para unos 1000 disparos y tener en cuenta que en un tratamiento se pueden utilizar entre 250 300 pulsos. Y como decía, es uno para cada paciente. Tiene un coste bajito, con lo cual la rentabilidad del tratamiento suele ser bastante buena. Este tip tiene función escáner, con lo cual podemos reducir el dolor del tratamiento, aunque cuando se utilizan energías altas el tratamiento resulta un poco molesto, por lo que hay que poner antes una crema anestésica. Son pequeñas microagujitas de 150 por 20 micrones, ¿vale? Con lo cual la lesión que nosotros vamos a producir, lo que es el daño que produce sobre la piel, prácticamente es inapreciable. Bueno, si el paciente se mira con una lupa, lógicamente va a ver como una especie de punteado, que es el pixelado de las 160 microagujas, pero prácticamente no se percibe por la gente de alrededor. Así que el paciente puede notar después de 3-4 días que tiene la piel como áspera, ¿no? Bueno, pues son esas pequeñas microheriditas que han producido esas 160 microagujas. Va a penetrar la energía hasta 500 micrones, que es justo la profundidad necesaria para producir ese estímulo de colágeno. Hay que decir que también estos pines no tienen retorno, con lo cual el riesgo de que haya efectos secundarios va a ser mucho menor. Yo la verdad que llevo ya varios años trabajando con ello y no he tenido jamás un problema de quemadura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me da la función escáner que entrega mejor la energía y por lo tanto controla mejor el dolor. Esto, como comentaba anteriormente, es la energía por duración de pulso. Aquí manejamos lo que es la ablación y que va desde 180 hasta 280, y aquí tenemos los milisegundos, que es la duración del pulso, que va desde 5 milisegundos hasta 30 milisegundos. En función de lo que queramos trabajar, vamos a trabajar más o la ablación o vamos a trabajar más la coagulación. Yo, por ejemplo, hay parámetros que 180, 200 prácticamente no utilizo, ¿vale? Únicamente, por ejemplo, para la zona periocular, sí que trabajo aproximadamente con unos entre 210, 215 y 10, 15 milisegundos, pero siempre trabajo de ahí para arriba. Es cierto que muchas veces los parámetros que
que nos dan las casas comerciales son como muy o excesivamente prudentes, ¿no? Y luego uno va viendo con el uso que realmente o subes las energías o el resultado va a ser muy pobre. Entonces, por ejemplo, en una chica que quiera mejorar un poquito el poro, dar un poco de luminosidad a la cara, o un paciente joven con un grado de envejecimiento 1, pues no haría falta trabajar energías muy altas, podemos trabajar con 220, 15 milisegundos, como mucho 20, con lo cual ahí, por ejemplo, el downtime va a ser cortísimo, es decir, el paciente prácticamente en 3 días se lo hace un viernes y el lunes se puede ir a trabajar perfectamente. Si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar un cuello o queremos trabajar una cara con flacidez, ahí tenemos que aumentar la coagulación, porque lo que queremos es mayor desnaturalización de proteínas para mayor síntesis de colágeno y por lo tanto mayor efecto tensor. ¿A partir de cuánto? De 25-30 milisegundos. Menos no, porque si no el efecto no va a ser el deseado. Y luego, en cuanto a decir una cosa, y es que en la coagulación, al contrario que en las luces pulsadas, cuantos más milisegundos, ¿vale? Más agresivo va a ser el tratamiento, porque durante más tiempo está actuando la energía, cosa que es totalmente al revés en una luz pulsada. Concentramos más energía en menos tiempo para ser más agresivos. En cuanto a la ablación, bueno, pues si por ejemplo trabajamos unas marcas de acné, pues yo normalmente las marcas de acné las trabajo de 250 para arriba. A lo mejor la primera sesión no soy tan agresiva como la segunda o la tercera, pero yo una marca de acné menos de 250 no me meto. De 250 y 260. Y cuando me viene una segunda sesión, en función de cómo le haya ido esa primera, de cómo haya tenido el downtime posterior, normalmente le subo a 270, 280. Y en un rejuvenecimiento, o mejor dicho, en un fotoenvejecimiento importante, que haya flacidez, que haya arrugas importantes en toda la cara, ahí generalmente me voy también a 260, 270, explicándole muy bien al paciente que lógicamente va a estar más días pues rojo, un poquito inflamado y demás. Es cierto que normalmente la inflamación suele durar 48, 72 horas, ¿vale? ¿Hay algún caso que puede durar más? Pues sí, pero lo normal son 2 días, 3 días. Luego es cierto que con energías muy altas el enrojecimiento les va a durar un poco más, puede llegar a 5 días, 6 días. Con energías bajitas son 2-3 días y el paciente se incorpora sin ningún problema. Más cosas. Si por ejemplo nosotros también en un paciente que tenga un fotoenvejecimiento además tiene rosácea, ¿vale? Ahí también conviene aumentar la coagulación, ¿vale? Porque sí que es cierto que la rosácea mejora muchísimo. ¿Que se llegue a quitar completamente? Pues no. ¿Que a lo mejor nos hace falta combinarlo con una luz pulsada? Pues hay veces que sí, pero sí mejora. Sobre todo si tenemos en cuenta el parámetro de la coagulación. Por ejemplo, en poiquilodermias, ¿vale? Ahí sí que yo no he obtenido buenos resultados. Sí que he hecho rejuvenecimientos de cuello y les ha ido bien, pero si el paciente presentaba además una poiquilodermia, yo normalmente lo que hago es, o bien entre medias, o bien al finalizar el tratamiento, le digo que sí o sí se va a tener que hacer una luz pulsada si quiere mejorar esa poiquilodermia, porque si no, con eso no va a mejorar. Yo creo que hemos tratado todo, ¿no? Bueno, estrías. Las estrías, igual, de 260, primera sesión, o incluso 270, dependiendo un poco como veáis a los pacientes. Y luego ya trabajarás siempre con 280. ¿Cuántos milisegundos? Pues yo ahí me manejo entre 25, 30 milisegundos, dependiendo también, porque aquí estos parámetros que estoy dando son más para las estrías que son anchas, que son rojas, ¿no? Entonces, si son estrías rojas, es importante aumentar el factor de coagulación, y más también si tiene flacidez, que eso ocurre mucho en las tripas de embarazadas, ¿no? De pospartos. Entonces, aumentamos la coagulación entre 25 y 30 y la ablación la manejamos entre 270 y 280. Si trabajamos una estría
blanquita, bueno, podemos empezar mínimo 250, 20 milisegundos y vamos viendo cómo mejora en esa primera sesión, ¿vale? Que el downtime ha sido muy bueno y ha tenido un poquito de mejoría, la siguiente le subimos y nos manejamos también en 270, 280. Pero aquí no nos hace falta meterle una coagulación tan importante. ¿En pieles de color? ¿En pieles de color? A ver, normalmente esto es un equipo que se puede hacer en gente... Sí, pero las potencias tienen que ser más, la coagulación más profunda, ¿no? Yo normalmente en pieles de color suelo trabajar con 25 milisegundos, 30 milisegundos, pero es que en prácticamente todas las estrías lo trabajo así. O sea, no tiene nada que ver el fototipo, ya sé que no... Y luego lo que es el riesgo de la pigmentación postinflamatoria y demás, es que no con esto no lo tienes. Pero es que no se inflaman casi nada, ¿eh? Se inflaman menos, sí. ¿Cierto? Bueno, aquí vemos el efecto negativo utilizando menos potencia a utilizar más potencia. Bueno, esto sería una biopsia inmediatamente después del tratamiento, con el ajuste más alto, con un ajuste un poquito más bajo, los efectos histológicos. Y las indicaciones, bueno, pues lo que venimos comentando, ¿no? Los poros dilatados, la flacidez, las arrugas, marcas de acné, manchas, cuperosis, telangiectasias, cicatrices, estrías. Es cierto que las cicatrices, cuando son tipo queloide, la mejoría es minimísima, ¿vale? Eso es una de las cosas que hay que advertirles a los pacientes que con hipertrofia es muy complicado. Pero sí que es verdad que las cicatrices normales mejoran muchísimo con el tratamiento. ¿Qué pueden hacer pacientes con queloide? ¿Que han hecho queloide? A ver, con los pacientes con queloide en principio no tendría por qué haber ningún problema, ¿vale? Porque realmente lo que tú provocas son pequeñas microheridas y el tejido alrededor va a estar favoreciendo lo que es la curación del tejido que hemos alterado, ¿no? Entonces, en principio, yo con los pacientes con queloide he trabajado con energías altas sin ningún problema. Pero sí que es cierto que a la hora de trabajar esa cicatriz tipo queloide, la respuesta, si todavía es una cicatriz pequeñita, puedes conseguir alguna mejoría. Como sea una cicatriz importante, no hay manera. Lo que decía aquí. Bueno, como decía, mínimo 3-4 sesiones, los intervalos normalmente entre 3-4 semanas. Yo hay veces que si el paciente ha estado más inflamado y le he metido a lo mejor una luz pulsada en medio, pues igual le dejo 5 semanas. En marcas de acné y estrías siempre hay que proponerles a los pacientes más sesiones, siempre. Luego les recomiendo el uso de una crema regeneradora más o menos como unos 10-15 días aproximadamente, que empezarán a utilizar a las 24 horas de haber hecho el tratamiento. O sea, yo normalmente les mando una determinada la sesión a casa sin ningún tipo de crema, ¿vale? Es verdad que si estamos en verano, hace mucho sol, pues hombre, le tienes que poner una pantalla solar, ¿no? Pero si días como hoy, el paciente se va a casa tal cual, ¿vale? Porque es importante mantener ese proceso inflamatorio. A partir de las 24 horas le aplico una crema regeneradora 2-3 veces al día, la protección solar por supuesto siempre, y a la semana se puede combinar con otros tratamientos. Yo, por ejemplo, un protocolo que utilizo mucho es la radiofrecuencia nanofraccionada con otra radiofrecuencia, con la que tengáis. Entonces potenciamos los efectos. Y lo que hago es una sesión de nanofraccionada, 2 sesiones de radiofrecuencia, 1-2, 1-2. Pero en algunos casos, en una semana se puede utilizar. ¿Perdón? En una semana. A ver, depende de la inflamación que haya tenido, ¿vale? Yo, por ejemplo, hay pacientes que si a los 6 días, 7 días ya no tienen ningún enrojecimiento, yo prácticamente al 10º día, o sea, a la semana siguiente no, a la siguiente ya le meto una radiofrecuencia. Siempre. ¿Y IPL? Y el IPL es para 15 días. El IPL es... No tiene que quedar absolutamente nada de... Exacto. Es decir, que vosotros, si lo citáis, por
Imagínate que es una persona que no quiere que le utilices energías muy altas, ¿vale? Pues por su trabajo, por lo que sea. Bueno, pues le haces el tratamiento, a la semana siguiente el paciente va a estar perfectamente para poder utilizar, para hacer una radiofrecuencia multipolar, ¿vale? Sin ningún problema. Y yo muchas veces luego lo que hago es, inmediatamente una vez terminada la radiofrecuencia multipolar, le aplico un peeling de perdices, ¿vale? Con lo cual, sobre todo, además si tiene manchas, favorece mucho, porque el peeling penetra más, se va a casa con el peeling y luego Después de la pega, radiofrecuencia. de la multipolar. De la multipolar. Sí. El mismo día, en el mismo momento. En el mismo momento hago la radiofrecuencia y cuando una vez terminas terminada le retiro bien toda la vaselina, le aplico el peeling, pues una capa, 2 capas, dependiendo del efecto que quiera conseguir, que quiera pelar o no, y le mando a casa. ¿Cuánto tiempo? Pues más o menos le digo que mantenga durante 3-4 horas. Y si después de la primera sesión, porque eso lo aplico en cada sesión, si después de la sesión el paciente me dice que el pelado tampoco ha sido muy importante, hay veces que incluso le digo que duerma con él. Y la verdad que el resultado lo potencia muchísimo. O sea, que al final es lo que buscamos, el potenciar. ¿Y no le prepararías la piel antes de hacer el tratamiento? A ver, antes del pre. Cuando te refieres en el momento de la sesión, Sí, un día antes o 2 días antes, y nosotros lo a hacemos. ver, yo una cosa que hago que siempre le digo a los pacientes, pero con todo, tanto si se hacen luz pulsada como si se hacen un peeling, es una limpieza de cutis. Sí, Vale, sí. siempre, incluso cuando voy a hacer un peeling, una semana antes, una limpieza de cutis. El día del tratamiento normalmente le hago un scrub muy suave, ¿vale? Limpio muy bien la piel y luego ya la desinfectas con clorexidina antes de empezar el tratamiento. Nosotros lo hacemos así. Claro. Sí, sí, muy bien. Algunas veces, si son pacientes, por ejemplo, sobre todo señoras mayores que tienen la piel súper fina, muy desvitalizada, lo que hago es hacer una o incluso 2 sesiones de mesoterapia. ¿Vale? Con un ácido hialurónico libre, no hace falta que sea reticular, pero 15 días, mínimo 15 días, entre un mes y 15 días. Si haces 2 sesiones, haces una un mes antes, luego haces otra a los 15 días y luego ya el tratamiento para preparar la piel. Pero si haces la ablativa después, el ácido hialurónico, no te quedas. Pero he hidratado la piel antes, que eso es lo que quiero. O sea, yo no trato yo no trato lógicamente de darle un volumen a ese paciente. Sí, solo de hidratación. Solamente hidratación, ¿vale? Y el tratamiento funciona mucho mejor. Si os viene una paciente que dice que le han puesto hilos, que tiene un relleno puesto, que se ha puesto botox, ahí hay que esperar. Yo normalmente con los hilos y con los rellenos espero casi 2 meses. ¿2 meses? Yo espero 2 meses. Sí. ¿Y el botox? Y el botox 6 semanas. Desde que se la han puesto. Sí, sí, porque yo tuve un caso de una paciente que se lo hice, o sea, venía con el botox puesto, le hice la radiofrecuencia, había pasado un mes y le disminuyó muchísimo el efecto de la toxina. Entonces yo ya normalmente dejo 1 mes y medio, 2 meses. Los pacientes con esto se van a ver muy bien. Sobre todo, para mí, por ejemplo, una indicación muy buena del tratamiento son los pacientes que tienen un fotoenvejecimiento general, ¿vale? De toda la cara. Porque dices, bueno, a ver por dónde empiezo, si le quiero hacer un relleno o le quiero poner unos hilos. Por la frente, por el tercio medio, por el tercio inferior. Entonces, para mí esos pacientes son los ideales porque con este tratamiento le vais a mejorar toda la cara y luego ya la parte que nosotros consideremos o que el paciente se siga viendo peor, pues entonces ya la rematamos al final. Y normalmente una vez que vosotros termináis el protocolo de las 3-4 sesiones que hayáis pautado, pues a los 15 días ya podéis hacerle cualquier tratamiento que queráis. Es verdad que la radiofrecuencia sigue haciendo su efecto, porque yo he visto efectos incluso de pacientes que han terminado el tratamiento y 2 meses después o 3 meses después te dicen, oye, pues parece que todavía sigo mejorando. Pues sí, o sea, es un tratamiento que deja de hacer y todavía, pero eso pasa también con el CO2, pasa también con el Nosotros hemos visto en algunos casos de estrías que al año están mejor. Claro. No al momento, o sea, los meses que le hacemos no. Claro. A ver, que yo creo que al organismo hay que dejarle actuar, ¿no? Es decir, que nosotros hacemos ahí un tratamiento de choque y parece que queremos que inmediatamente se note todo, ¿no? Pues el colágeno
tarda su tiempo en hacer efecto. Entonces, bueno, yo incluso hay veces que si a lo mejor se mete el verano de por medio y demás, le digo, pues mira, descansa este par de meses y luego en septiembre nos vemos a ver cómo estás. Y ya mejorado. En esos 2 meses que no los ves, siguen mejorando. ¿Vale? Pero también pasa con otros tratamientos, con inductores de colágeno. Yo, por ejemplo, me encanta el Elancé, que es un inductor de colágeno, y el Elancé lo pones y no ves el efecto inmediatamente. O sea, empiezas a ver un poquito al mes y estás viendo el resultado hasta 3 meses después. Pues con estos pasa exactamente lo mismo, hay que dejar su margen. Lo que pasa es que los pacientes, y nosotros también muchas veces, nos angustiamos con el resultado y que se tiene que ver ya, ¿no? Pero todo lleva su tiempo. Y luego lo importante es siempre concienciar e intentar que el paciente se comprometa no solamente a hacer el tratamiento inicial de choque, ¿no? Sino a luego seguir manteniendo su tratamiento. Yo, por ejemplo, en pacientes con marcas de acné, que lógicamente son tratamientos costosos, siempre les digo, pues mira, hazte 3, hay gente que no se puede a lo mejor permitir más, hazte 3 y luego sigues haciéndote alguna sesión. ¿Cada cuánto? Pues según puedas. Con cada sesión vas a seguir mejorando. Tengo una chica que lleva como 3 años conmigo y le sigo haciendo tratamientos un par de veces al año, vino por marcas de acné. Y esta chica, no, la cara no tiene nada que ver con cuando empezó. ¿Vale? Entonces, bueno, tan importante es el tratamiento inicial de choque como luego mantenimiento. En rejuvenecimiento, pues normalmente les digo que un par de veces al año. Luego, claro, hay gente que te dice, bueno, pero entonces ¿cómo lo hago? Porque claro, la radiofrecuencia no refraccionada, los hilos, los rellenos, el tal, y muchas veces no sabes muy bien, pues con tantas herramientas que tenemos, cómo aplicarlas, ¿no? Pues yo normalmente digo, mira, te lo haces un par de veces al año, ¿vale? Luego, pues te puedes hacer, a ver, luego depende de la economía de cada uno, ¿no? Porque la gente que puede permitirse, yo todos los meses les digo que se haga una radiofrecuencia multipolar, con lo cual me favorece también los resultados de ¿no? Luego, los rellenos, bueno, pues es una pérdida de volumen, bueno, pues a lo mejor le hago un relleno una vez al año, y con un relleno, con este tratamiento y con una radiofrecuencia, o si no tenemos radiofrecuencia, con unas vitaminas, el paciente se va manteniendo muy bien. Y lo bueno es el mantenerle un protocolo al paciente que le obligue a que nos vaya a visitar, ¿vale? Aunque simplemente sea para un seguimiento y que un día venga, a lo mejor digamos, pues mira, hoy en vez de hacerte unas vitaminas te voy a hacer un peeling y bueno, pues tener una continuidad, ¿no?